Les doy una vez más la bienvenida a todos en esta tercera entrega de la cápsula jurídica de Derecho Procesal, y en esta oportunidad hablaré sobre el tema del principio de buena fe o de moralidad en el proceso civil. A diferencia de las otras entregas, este es un tema que divide las aguas en materia de la doctrina procesal, no solamente nacional, sino también a nivel regional, porque por más que en apariencia todos estemos de acuerdo que el proceso civil tiene que estar regido por el principio de buena fe, a la hora de precisar el alcance de este principio, harto indefinido, es ahí donde comienzan los problemas y donde se advierte con gran crudeza las diferencias entre las dos grandes concepciones que dominan al derecho procesal. Por un lado el activismo y por otro lado el garantismo. Ya lo veremos en los próximos minutos, pero antes de adentrarnos a este tema, tendré que hacer un poquito de historia para encartar en las correctas coordenadas el principio de moralidad que hoy nos convoca. A modo de muy escueta introducción, podemos decir que la moralidad en el proceso ha sido siempre un tema que ha preocupado a los operadores jurídicos, a los juristas y también a los cuerpos legislativos. En otros tiempos, como ocurría en el derecho romano y canónico, se exigía a las partes una declaración jurada de que litigarían de buena fe. Bueno, hoy en día exigir algo así sería cuando menos excesivo. No obstante, estamos todos de acuerdo que el proceso no es una tierra de nadie, ¿sí? No es un mundo paralelo en el que quede al margen de la ética y de la lealtad. Muy por el contrario, el proceso es una forma intersubjetiva de resolución de conflictos eminentemente pacífica, en la que se quiso evitar que cada una de las partes hiciera justicia por mano propia, y por tanto es lógico que el legislador haya normado un medio de debate en el que no se pueda utilizar la violencia bajo ninguna de las formas, ni bajo la forma de la malicia, ni de la astucia, ni de la traición. Y en esta preocupación por moralizar el debate es que podemos visualizar dos grandes tendencias. Por un lado, una que hace derivar del principio de moralidad deberes positivos de actuación a cargo de las partes, y otra que afirma que del referido principio, no pueden extraerse deberes positivos, porque ello enervaría la garantía constitucional de la debida defensa, a la vez de trastocar la esencia misma de la idea de proceso. Y en estas dos líneas de pensamiento se sitúan las problemáticas que habré de abordar en los siguientes minutos. ¿Es posible extraer y fundamentar deberes positivos de la buena fe, como es, por ejemplo, el deber de decir la verdad, el deber de completitud o el de colaboración o cooperación? ¿Estos deberes positivos no cercenan acaso la garantía de la debida defensa? ¿No sería posible sustituir el concepto de buena fe por el de prohibición de actuación de mala fe? ¿Cómo incide todo esto en el sistema de cargas procesales? Todas estas interrogantes se enmarcan además en la circunstancia actual de que asistimos a una nueva pandemia, podríamos decir, que ataca a nuestras sociedades, que es la hipermoralización. Vivimos en un estado constante de indignación moral, en una espiral de virtud imparable que nos exige niveles cada vez más altos de corrección, por lo que la situación se vuelve aún más preocupante. Y esta hipermoralización de la sociedad llegó también al proceso, que generalmente nunca queda exiliado de este tipo de fenómenos sociales. Y si bien estamos todos de acuerdo que en el proceso no vale todo, no podemos caer en la hipocresía de pensar, ni pretender tampoco, que el proceso sea un paseo por el parque de dos partes que, tomadas por la mano, colaboran entre sí para la búsqueda de fines muy loables, desde luego, pero muy etéreos y poco definidos, como lo son la justicia o la búsqueda de la verdad. Y ahora sí,
Acercándonos entonces al concepto de principio de moralidad, podemos preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de moralidad. La buena fe, la lealtad, la veracidad, la probidad son componentes de un concepto mucho más amplio que se podría denominar principio de moralidad, que puede definirse como el conjunto de reglas de conducta presididas por un imperativo ético a que deben ajustarse todos los sujetos procesales. Y en lo que respecta al concepto de buena fe, y más allá de los matices que podemos encontrar si analizamos las distintas definiciones que dan autores nacionales y extranjeros, podemos decir que la buena fe procesal alude a un comportamiento correcto, a una conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como adecuada o como correcta. Pero, ¿qué es lo correcto? Se trata de un concepto jurídico indeterminado cuyo contenido y alcance es impreciso, ¿sí? Lo cual de alguna manera pone a la buena fe en una tensión constante con la seguridad jurídica. Es muy difícil trazar los límites y el alcance de este concepto indefinido y de lo que se entiende por correcto, ¿sí? Porque podemos decir que no habrá un incumplimiento de la buena fe cuando nos encontramos ante una defensa sagaz, ante una destreza defensiva seria y contundente. Pero sí lo habrá cuando a través de chicanas o de tecniquerías, ¿sí?, se coloca a la contraparte en la necesidad de sufrir una pérdida inútil de tiempo o un despliegue de actividad procesal onerosa. Y si avanzamos un poco más, podemos plantearnos la segunda de las interrogantes o de las problemáticas a tratar. ¿Se pueden derivar deberes positivos de actuación de la buena fe? En este sentido, para una parte de la doctrina nacional y comparada, de la buena fe se derivan efectivamente deberes procesales, tales como el deber de decir la verdad o el deber de veracidad, que consiste en no alegar como existentes hechos inexistentes y viceversa. También el deber de completitud, que refiere a decir toda la verdad y a alegar todos los hechos relevantes para la correcta resolución del conflicto. Y el deber de cooperación o de colaboración, que refiere principalmente al deber de acompañar todos los medios de confirmación o de prueba que estén al alcance de la parte. Pero afirmar que de la buena fe se derivan deberes positivos de actuación a cargo de las partes genera una serie de problemas que, por cierto, no son nada menores. En primer lugar, la creación de deberes de actuación para las partes vulnera, podemos decir, el derecho de defensa, porque recordemos que el derecho de defensa tiene una faz activa en que la parte puede efectuar actos positivos para lograr el convencimiento del juez, pero también tiene una faz negativa, ¿sí?, que es el derecho de abstenerse de actuar en casos en que le resulte desfavorable tácticamente. Y el problema que se plantea en relación a este punto es que para algunos la buena fe tiene rango legal y no constitucional. Entonces, de alguna manera, por más que forme parte de la lógica constitucional y se halle conforme con la Constitución, pero eso no la eleva, ¿sí?, a la categoría de norma constitucional. Entonces, no podría la buena fe limitar un derecho de rango constitucional como es la debida defensa. Para otros, la buena fe se ha constitucionalizado y supone un límite necesario para proteger otros derechos constitucionales, especialmente para lograr la tutela jurisdiccional efectiva, la debida defensa en juicio, la igualdad y un proceso con todas las garantías. El segundo de los problemas que se deriva es la creación de deberes de actuación trastoca, en definitiva, la idea, esa esencia del proceso y el sistema de cargas. Se ha entendido que un proceso civil se estructura mejor en base a un sistema de cargas, ¿sí?, procesales y no de deberes procesales, ¿sí? Porque en definitiva esos deberes constriñen a las partes a realizar determinados actos en pos de lograr la justicia o la verdad en detrimento de su propio interés. Entonces,
si las partes tienen que asumir ciertos deberes que ponen en riesgo sus intereses, el proceso dejaría de ser un instrumento destinado a la tutela de los intereses de las personas para encontrar un fin en sí mismo, ¿sí? Ellos determinan que se trastoque esa idea, esa esencia de la idea de proceso y en definitiva se distorsione nada más y nada menos que la dialéctica procesal que es propia de un proceso judicial. Y entrando al análisis de estos deberes positivos de actuación, vemos que en cuanto al deber de veracidad, por ejemplo, si estresamos el argumento de que con este deber, que este deber recae sobre las partes, acercamos al proceso lo más posible al valor verdad y nos enfrentamos al problema de que ello haría sobrar al proceso, ¿sí? Que quedaría reducido a las alegaciones y a la sentencia, ¿sí? Porque sería innecesaria ya, en definitiva, la confirmación o la prueba. No habría que contrastar las alegaciones con ninguna prueba. Por ello, en rigor de verdad, es incompatible conceptualmente este deber de decir la verdad con la naturaleza misma del proceso. Pero por supuesto que con ello no estoy diciendo que las partes tengan en definitiva el deber o el derecho más bien de mentir, ¿sí? Porque es claro que el desincentivo a mentir cuando el juez, en definitiva, deberá controlar la veracidad de las alegaciones realizadas por cada una de las partes y evaluar si resultó o no convincente lo que cada una de las partes ha sostenido. Por eso, hay quienes afirman que la mentira es inocua en el proceso civil porque siempre las alegaciones de las partes estarán sujetas al control de confirmación por la prueba producida, luego de lo cual será posible demostrar si la afirmación era verdadera o falsa. Es decir, la sola afirmación no es suficiente, en definitiva, para llevar a error al juzgador. Y por último, tampoco se les puede exigir a las partes a declarar contra sí mismas, porque estaríamos en definitiva retrocediendo en el área procesal civil todo lo que se ha logrado en el área del proceso penal. No tiene sentido, en definitiva, trasladar a las ramas civiles todos aquellos problemas que superó ya el derecho procesal penal, con el principio de inocencia o la prohibición de autoinculpación. Debemos seguir, por el contrario, caminando hacia el garantismo, es decir, a aumentar los espacios de libertad y no restringir los que ya hemos ganado. Y en relación al deber de colaboración ocurre lo mismo, ¿sí? Porque se trastoca esa idea misma que tiene el proceso. Recordemos que en el proceso ambas partes se encuentran en pie de igualdad, enfrentadas en posiciones antagónicas y con este deber de cooperación o de colaboración se les exige elevarse a la posición de tercero, casi imparcial, para colaborar entre sí con su contraparte en el desarrollo y resultado del litigio, asumiendo una suerte de posición imparcial, mientras que el juez avanza en una posición contraria, alejándose de su imparcialidad. En rigor de verdad, con el deber de colaboración, se solicita a las partes que se abstengan, en definitiva, de sus intereses o de defender sus intereses subjetivos, pongan todo de su parte y asuman en conjunto una posición justiciera, posponiendo su propio interés. ¿En pos de qué? De lograr la justicia y la verdad. Además, me permito recordar que existe la regla de las cargas probatorias, por lo que cuando un juez duda, debe aplicar la regla, ¿sí? Desfavoreciendo a la parte que no ha logrado obtener el convencimiento del juzgador, pero lo que no puede es definir un deber incumplido y menos bajo estas circunstancias de gran indefinición. En realidad, y para hacer una suerte de resumen, acá no se trata de sostener que las partes puedan mentir a destajo, ni tampoco que tengan el derecho de ocultar pruebas o dificultar su práctica, sino que simplemente
que lo que estoy diciendo es que no tienen el deber de suministrar la prueba que le corresponde asumir a su contraparte, o afirmar hechos que supongan un menoscabo en su derecho de defensa y en su interés que está en juego. Se trata, entonces, de ser cuidadosos y acotar la función de este principio de moralidad o de buena fe para que no se vulnere ni más ni menos que el derecho de defensa que tiene cada justiciable. No habrá mala fe, entonces, cuando se ejercita legítimamente un derecho sin daño a terceros. Y ahora corresponde preguntarnos qué sucede con el principio de moralidad en nuestro derecho positivo. Bien, recordemos que el artículo 5 del CGP regula el principio de buena fe y lealtad procesal al que se le añadió, a partir de la modificación que introdujo la Ley 19.090, el deber de decir la verdad y de la colaboración procesal. Hasta la Ley 19.090, el deber de veracidad no estaba consagrado a texto expreso, y en cuanto a la colaboración en vigencia del texto anterior, se había discutido muy acaloradamente, de hecho, sobre la vigencia de ese denominado deber de colaboración. Para algunos, recordemos, existía un deber de colaboración con el aporte de los medios probatorios, basada en algunos artículos del CGP, y ese supuesto deber se invocaba como uno de los principales fundamentos de las cargas probatorias dinámicas. En cambio, para otra parte de la doctrina a la que adhiero, ese deber general de colaborar en el aporte probatorio no existía, y la ley solo establecía un deber de las partes y de los terceros de colaborar en la práctica, es decir, en la producción del medio probatorio en determinados supuestos específicos. ¿Y ello por qué? Porque el CGP preestablece quién tiene la carga de aportar el medio probatorio. Esta discusión se mantiene en la actualidad pese a la mención que la propia norma, que el propio artículo 5, hace a otra disposición, que es la referencia al artículo 142, que circunscribe el deber de colaboración a la producción de los medios de prueba, ¿sí? Y cualquier incumplimiento injustificado de este deber generará una presunción simple en contra de la parte, ¿sí? Así como también, en definitiva, abona esta postura la historia fidedigna de la sanción, de la norma. En suma, lo único que puede generar el incumplimiento del deber de colaborar en la producción del medio es, en definitiva, una presunción en contra del interés de esa parte, ello sin perjuicio de las disposiciones previstas para cada medio probatorio. A modo de conclusión, podemos decir entonces que, por un lado, estamos todos de acuerdo que el proceso no es una guerra y por tanto tampoco es una tierra de nadie en el que en el proceso esté todo permitido, nada más alejado. Pero tampoco es un espacio sacrosanto de colaboración, ayuda y cooperación mutua entre los litigantes que están por principio enfrentados en sus intereses particulares. El proceso no puede, en definitiva, dejar de ser contradictorio, ¿sí? Y por tanto debe maximizarse el contraste libre de las tesis procesales de cada una de las partes. Es un método de debate, la última de las fronteras a las que no podemos renunciar, porque ello supondría renunciar a nuestra propia libertad. Por ello, no resulta admisible, así es mi postura, que en un proceso que se generen limitaciones a la libertad del justiciable para la concreción de ideales, por supuesto, desde luego, muy loables, pero también muy abstractos y poco definidos, como lo son la justicia y la verdad. No dejamos, o al menos tiene que ser ese nuestro propósito. No podemos dejar que bajo el pretexto de guardar la buena fe, la lealtad y la probidad procesal, que son fines, por supuesto,
más que respetables y por supuesto también muy atractivos y muy románticos, se nos limite el debido proceso porque el costo de esta renuncia es demasiado elevado y hay valores que no se pueden negociar bajo ningún pretexto, bajo ningún ropaje, aún aquellos que sean muy elegantes y muy vistosos. Porque de lo que se trata, una vez más, lo repito, es de alguna manera proteger el derecho de debida defensa y por eso ningún operador jurídico debería olvidarlo ni desconsiderarlo. Muchas gracias.